Devuelve el vestido, me escribió mamá. El mismo vestido que compré con mi primer sueldo antes de que mi padrastro me estampara contra el marco de la puerta por negarme a llamarlo papá. No había puesto un pie en esa casa en 11 años. Pero cuando aparecí para el funeral de la abuela, todo se resquebrajó. La mujer que me trajo al mundo ni siquiera podía mirarme a los ojos. Y, sin embargo, tuvo la audacia de exigirme de vuelta lo único que simbolizaba mi libertad. De pie en esa capilla, viéndolos borrarme de la narrativa familiar, me di cuenta de que algunas deudas no se pueden perdonar, solo cobrar. Mi nombre es Sierra Laney, y a los 32 años, había construido una vida que mi madre ni siquiera podía imaginar. Jefa de análisis de ciberseguridad en una empresa de tecnología en Denver, oficina en la esquina con vistas a las montañas rocosas y, lo más importante, completamente independiente de las personas que una vez se llamaron mi familia. El mensaje de texto llegó durante mi reunión informativa de seguridad de la mañana. Le había asignado a mamá un tono de llamada especial hace años, un pitido agudo y clínico que coincidía con nuestra relación. Casi lo ignoré, pero algo me hizo mirar. Devuelve el vestido. El negro. Ya sabes cuál. Tu padre lo quiere de vuelta. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras se volvieron borrosas. Tu padre. Todavía lo llamaba así, aunque él nunca había sido ni remotamente un padre para mí. Dave Morrison se había casado con mi madre cuando yo tenía 15 años. Se mudó a nuestra casa con sus manos de obrero de la construcción y su aliento a bourbon, e inmediatamente decidió que yo necesitaba disciplina. ¿El vestido? Por supuesto, se refería a ese vestido. Cerré los ojos y lo vi colgado en mi armario en casa. Un simple vestido negro de tubo de Nordstrom Rack. Nada especial para nadie más, pero para mí, ese vestido lo era todo. Lo había comprado con mi primer sueldo de verdad en el servicio de asistencia técnica del campus. Pasé horas probándomelo en el estrecho probador, pasando las manos por una tela que me había ganado yo misma. Sin limosnas, sin ataduras, sin condiciones. Señorita Lane. Mi analista subalterno, Marcus, me miraba con preocupación. Continuamos con los resultados de la prueba de penetración. Guardé mi teléfono en el bolsillo. Denme 5 minutos. En el baño, me eché agua fría en la cara e intenté procesarlo. Mamá no me había escrito en 8 meses. La última vez fue para preguntarme si podía ayudar con la cirugía dental de Ray. Había enviado el dinero, como siempre. $4,000 para endodoncias y coronas, transferidos sin un gracias ni un seguimiento. Antes de eso, fue la matrícula del Instituto de Formación Profesional de mi medio hermano. Antes de eso, las reparaciones del techo. $47,000 en 10 años. Lo había registrado en una hoja de cálculo, pensando inicialmente en declararlo en mis impuestos como manutención familiar. Pero ambas sabíamos lo que realmente era: dinero por culpabilidad, dinero para comprar mi silencio, el precio de mantener mi existencia a una distancia cómoda. Y ahora quería el vestido. Saqué mi teléfono y empecé a escribir una respuesta, luego la borré. Empecé de nuevo, la borré. ¿Qué podía decir? ¿Que no tenía derecho? ¿Que Ray había perdido cualquier derecho sobre mi vida cuando me empujó contra ese marco de puerta? ¿Que llamarlo mi padre me daba ganas de tirar el teléfono al otro lado del baño? En lugar de eso, no escribí nada. Dejé que se lo preguntara. De vuelta en la sala de conferencias, me sumergí en la auditoría de seguridad con una intensidad innecesaria, pero mi mente seguía divagando hacia aquella noche de hace 11 años. Agosto. El calor pegajoso de Denver. La cocina olía a los cigarrillos de Ray y a la energía nerviosa de mamá. Acababa de graduarme del instituto. Estaba a 2 semanas de irme a la universidad con una beca completa que me había ganado tras innumerables noches depurando código y perfeccionando ensayos. Ray había estado bebiendo, nada nuevo. Había hecho algún comentario sobre que yo me creía demasiado buena para esta familia ahora que me iba a una universidad de lujo. Lo ignoré, como siempre, pero entonces se levantó y me señaló con ese dedo grueso. Cuando te hablo, me miras y dices, sí, señor. ¿Me oyes? Te oigo, Ray. Ahí fue cuando todo cambió. Ahora es papá, no Ray. Nunca lo había llamado papá.
Ni una sola vez en los 3 años que había vivido en nuestra casa. No era mi padre. Mi padre había muerto cuando yo tenía 2 años, sin dejar nada más que unas pocas fotos y un apellido que mamá parecía ansiosa por olvidar. Tú nunca has sido mi padre, dije en voz baja, sin levantar la vista de mi portátil. La silla de la cocina raspó contra el linóleo. La brusca inspiración de mamá, luego su mano en la pantalla de mi portátil, cerrándola de golpe, casi atrapando mis dedos. Tu madre y yo te hemos alimentado, vestido, mantenido un techo sobre tu cabeza ingrata. He tenido trabajo desde los 14 años. Me compro mi propia ropa. Pago mi propio teléfono. ¿Qué, exactamente? Fue entonces cuando me agarró del brazo y me levantó de la silla de un tirón. Mamá se quedó paralizada junto al fregadero, con un paño de cocina en las manos, observando cómo Rey me arrastraba hacia la puerta de la cocina. ¿Quieres faltarme al respeto en mi propia casa? Esta no es tu casa, intenté zafarme. Esta es la casa de mi padre. Su nombre todavía está en la escritura. Tú solo eres el tipo con el que mamá. El marco de la puerta me golpeó justo entre los omóplatos. El dolor me recorrió la columna vertebral mientras Rey me sujetaba allí, con su cara a centímetros de la mía, su aliento caliente a cerveza y rabia. Pide perdón ahora mismo o puedes buscarte otro sitio para vivir. Miré más allá de él, hacia mamá. Todavía sostenía ese paño de cocina, retorciéndolo entre sus manos. Nuestras miradas se encontraron por un instante antes de que ella desviara la vista. Déjala ir, Rey, dijo en voz baja, tan baja que apenas contaba como una defensa. De todas formas, se va a la universidad pronto. Me soltó con un empujón que me hizo tambalear. No bajo mi techo, no lo hará. No a menos que muestre algo de respeto. Esa noche, empaqué todo lo que cabía en mi coche, ropa, el portátil, las pocas fotos de mi verdadero padre y ese vestido negro, todavía en su bolsa de Nordstrom con el recibo dentro. Me fui mientras estaban en la iglesia a la mañana siguiente, durmiendo en sofás de amigos hasta que abrieron las residencias universitarias 2 semanas después. Mamá llamó una vez, una semana después de que me fuera. Tienes que disculparte con Rey. Está dispuesto a dejarte volver a casa si solo dices que lo sientes. ¿Por qué?, le había preguntado. Por ser irrespetuosa. Por causar problemas. Por dificultar las cosas. Le colgué. Fue la última conversación real que tuvimos en 11 años. Ahora, sentada en mi oficina de Denver, con un éxito que iba más allá de lo que ellos podrían haber imaginado, ella quería el vestido. La audacia de aquello hizo que me temblaran las manos. Mi teléfono vibró de nuevo. El funeral de tu abuela es el jueves. Supongo que no vendrás. Me quedé mirando las palabras hasta que se volvieron borrosas. La abuela. La única persona en esa casa que me había defendido, que me había dado billetes de 20 a escondidas de mamá, que me había dicho que era lo suficientemente inteligente como para ser cualquier cosa que quisiera. Que me había susurrado, sal de aquí, cariño, cuando me abrazó para despedirse la última vez. Muerta. Y mamá lo mencionaba como una ocurrencia tardía, asumiendo que no me importaría lo suficiente como para ir. Pero se equivocaba. Estaría allí. Y llevaría puesto ese vestido negro. El recuerdo de ese marco de la puerta de la cocina había vivido en mi cuerpo durante 11 años. A veces, cuando me estiraba mal o dormía en una posición incómoda, sentía que ese punto entre mis omóplatos se inflamaba, un dolor fantasma que ninguna cantidad de éxito podía borrar. Tenía 17 años entonces, solo una chica tratando de sobrevivir hasta la universidad. Dave Morrison había estado en nuestras vidas durante 2 años, y aprendí pronto a mantenerme callada, invisible, fuera de su camino. Pero algo en esa noche, quizás fue la carta de la beca en mi escritorio de arriba, o el correo electrónico de aceptación de la Universidad Estatal de Colorado, o simplemente el agotamiento de fingir que este hombre tenía alguna autoridad sobre mí, me hizo estallar. El enfrentamiento se había estado gestando desde que se mudó. A Rey le gustaba jugar al rey del castillo en una casa que no era suya, estableciendo reglas sobre toques de queda y tareas y respeto, mientras no contribuía más que con ruido e intimidación. Mamá lo había conocido en su trabajo en el hospital.
Él había entrado por una lesión laboral, y de alguna manera ella había visto material de marido en un hombre que se quejaba de sus pagos de compensación laboral y miraba lascivamente a las enfermeras. Es estable, me dijo cuando anunció que se casaban. Tiene un trabajo fijo. Es dueño de su camioneta. Necesitamos ese tipo de seguridad. Lo que necesitábamos era que dejara de confundir control con cariño. Pero ya había aprendido que mamá oía lo que quería oír. El vestido, ese estúpido y hermoso vestido, había sido mi primer acto de rebelión. Aunque no lo había visto así en ese momento. Había estado trabajando en el laboratorio de computación del campus desde segundo año, ahorrando todo lo que podía para los gastos de la universidad. Pero cuando recibí mi primer sueldo completo de mi nuevo puesto como supervisora de laboratorio, hice algo solo para mí. Conduje hasta el centro comercial Cherry Creek, entré en Nordstrom Rack como si perteneciera allí, y pasé 2 horas probándome ropa profesional. El vestido negro era perfecto, sofisticado pero no llamativo, apropiado para entrevistas de trabajo o presentaciones. Cuando me miré en el espejo del probador, no vi a la chica que almorzaba en la biblioteca para evitar las visitas de Rey a casa al mediodía. Vi a alguien con futuro. $78. Eso fue lo que costó mi libertad. Lo había usado exactamente una vez antes de esa noche, para mi iniciación en la Sociedad Nacional de Honor. Mamá había venido, se había sentado en la parte de atrás y se había ido antes de la recepción. Rey no se había molestado. Un montón de nerds felicitándose a sí mismos, había dicho. Pero la abuela había estado allí, en primera fila, tomando fotos con su antigua cámara digital. Pareces una directora ejecutiva, me susurró cuando me abrazó después. Como alguien que va a llegar lejos. La noche que Rey me estampó contra el marco de la puerta. El vestido estaba colgado en mi armario en su bolsa de la tintorería, esperando las entrevistas de la universidad. Después de que sus manos dejaran moratones en mis brazos y sus palabras dejaran marcas más profundas que no podía ver, me quedé en mi habitación, temblando, y lo miré. La evidencia de que yo era más que esta casa, esta familia, esta vida que habían construido a mi alrededor como una jaula. Cuando empaqué mi coche a la mañana siguiente, el vestido fue lo primero que metí. La llamada de mamá una semana después había sido breve pero reveladora. Lo había presentado como preocupación, pero podía oír a Rey instruyéndola en el fondo. Dile que tiene que mostrar respeto. Dile que esto es lo que pasa cuando los chicos se creen demasiado listos. Dile que no va a recibir ninguna ayuda para la universidad a menos que se disculpe. No necesito su ayuda, había dicho. Tengo una beca completa. Eso no lo cubrirá todo. Libros, comida, alojamiento. Ya me las arreglaré. Y lo había hecho. Trabajos de estudio y trabajo, prácticas de verano, compartir libros de texto, vivir de ramen y sobras de la cafetería. Lo había conseguido porque la alternativa era volver arrastrándome a esa casa y llamar a Rey papá, como él había exigido, como si mi verdadero padre nunca hubiera existido, como si el respeto pudiera ser inculcado a golpes en lugar de ganado. El vestido se convirtió en mi armadura. Lo usé en mi primera entrevista de prácticas en una empresa de ciberseguridad, en la presentación de mi tesis de fin de carrera, en la feria de empleo donde conocí al reclutador que finalmente me contrataría en SecureTech. Cada vez que me lo ponía, recordaba que lo había comprado yo misma, lo había elegido yo misma. Lo había salvado de una casa donde nada me pertenecía realmente. El primer año, viviendo en las residencias, a veces me despertaba en pánico, pensando que oía la camioneta de Rey en el aparcamiento. Pero gradualmente, el miedo se desvaneció en otra cosa, determinación. Mientras mis compañeros de clase estaban de fiesta, yo estaba en el laboratorio de computación, aprendiendo lenguajes de programación como si fueran rutas de escape. Mientras ellos se unían a hermandades, yo estaba construyendo una red de profesores y mentores que veían mi potencial. Mamá me contactaba esporádicamente los primeros años, siempre que necesitaba algo. ¿Podía ayudar con el pago de la camioneta de Rey? Estaban atrasados en los servicios públicos. Mi medio hermano, Tyler, necesitaba material escolar. Nunca me preguntó cómo estaba. Nunca mencionó la noche que me fui. Nunca reconoció que su marido había echado a su hija de su casa. Enviaba dinero cuando podía, odiándome por ello pero incapaz de cortar el cordón por completo. Cada transferencia venía con una sensación de malestar en el estómago,
pero también con un retorcido sentido de poder. Yo era la que tenía recursos ahora. Yo era la que ellos necesitaban. El vestido me acompañó a todas partes, desde mi abarrotada habitación de la residencia a mi primer apartamento compartido y a mi eventual apartamento de una habitación en Capitol Hill. Sobrevivió a 5 mudanzas, 3 cambios de trabajo e innumerables ciclos de limpieza en seco. A veces lo veía en mi armario y recordaba a la chica de 17 años que lo compró con tanta esperanza, sin tener idea de que se convertiría en el símbolo de todo lo que había superado. Day nunca se disculpó. Por supuesto que no. Los hombres como Rey no se disculpan, solo esperan que el mundo se doblegue a su voluntad. Mamá tampoco se disculpó nunca, aunque su silencio era su propia declaración. Ella había elegido su bando esa noche en la cocina, y todos habíamos estado viviendo con las consecuencias desde entonces. Pero la abuela. La abuela me había llamado la mañana después de que me fuera. Estaba sentada en la cocina de mi amiga Sara, tratando de no llorar en mi café cuando sonó mi teléfono. Hiciste lo correcto, había dicho sin preámbulos. No te atrevas a volver allí. Eres más fuerte que todos ellos juntos. No me siento fuerte, había admitido. La fuerza no se trata de sentirla, cariño. Se trata de hacer lo que hay que hacer, incluso cuando tienes miedo. Y tú lo estás haciendo. Me había enviado tarjetas cada mes ese primer año de universidad, pequeñas notas de aliento metidas dentro con billetes de $20 que intenté rechazar y no pude. Fue el único miembro de la familia en mi graduación, conduciendo ella misma 6 horas, aunque mamá le había prohibido fomentar el egoísmo de Sierra. Ahora ella se había ido, y mamá me enviaba un mensaje de texto sobre un vestido como si fuera una transacción más, como si 11 años de ausencia pudieran reducirse a una demanda de una propiedad que nunca fue suya para empezar. Miré la foto en mi escritorio, la abuela y yo en la graduación. Ambas radiantes. Yo con mi toga y birrete, sí, ese vestido negro debajo. Ella había insistido en llevarme a cenar después, a un restaurante elegante donde había pedido champán aunque no bebía. Por mi nieta, brindó, lo suficientemente alto como para que otras mesas lo oyeran. Que salió de allí y se hizo a sí misma. Tu padre estaría tan orgulloso. Fue la única vez en años que alguien había mencionado a mi verdadero padre con amor en lugar de desdén. Lloré en mi champán, y la abuela extendió la mano sobre la mesa para apretar la mía. Nunca dejes que te hagan sentir pequeña, había dicho. Eres más grande que sus vidas diminutas, y lo saben. Por eso intentaron romperte. Pero mírate ahora. Mírame ahora, pensé, mirando el mensaje de mamá. Exitosa, independiente, y todavía de alguna manera se esperaba que entregara pedazos de mí misma a petición. Pero el funeral de la abuela cambiaba las cosas. Ya no sería solo la hija ausente. Aparecería, llevando ese vestido, y dejaría que vieran exactamente lo que habían empujado lejos. El vestido no era solo tela e hilo. Era la prueba de que había sobrevivido, prosperado, construido una vida que no podían tocar. Y tendrían que arrancármelo de mis manos frías y muertas antes de devolvérselo al hombre que intentó romperme por negarme a llamarlo papá. Volé al aeropuerto internacional de Denver el miércoles por la noche, alquilando un coche para el viaje a la casa de mi infancia en Aurora. El vestido negro colgaba en una funda para ropa en el asiento trasero, planchado y perfecto. Había considerado ponerme otra cosa, cualquier otra cosa. Pero la abuela merecía verme con el atuendo que representaba todo lo que ella había creído que yo podría llegar a ser. El aparcamiento de la funeraria estaba más lleno de lo que esperaba. La abuela había tocado muchas vidas, amigos de la iglesia, vecinos, las mujeres de su club de lectura. Me senté en mi coche de alquiler durante 10 minutos, viendo a la gente entrar. Ninguno de ellos era familia que yo reconociera. Finalmente, me alisé el vestido, me retoqué el pintalabios y crucé las puertas. El olor me golpeó primero, ese cóctel de funeraria de flores y formaldehído que me revolvió el estómago. Lo segundo que noté fue el tablón de anuncios cubierto de fotos, la abuela a través de las décadas, sonriendo, riendo, viviendo. Busqué alguna foto de las dos juntas y no encontré ninguna. ¿Puedo ayudarla? Un director de la funeraria apareció a mi lado, profesionalmente sombrío. Estoy aquí por el servicio de Ellen Morrison. Soy su nieta.
Sus ojos se dirigieron a su portapapeles. Oh, No la veo en la lista de la familia. ¿es usted Sierra Lane? Mantuve la voz firme. Ellen Morrison era mi abuela. Ya veo. Bueno, la familia se está reuniendo en la sala Rosewood, al final del pasillo a su izquierda. La sala Rosewood era pequeña, íntima. Mamá estaba sentada en la primera fila entre Ray y Tyler, mi medio hermano, a quien había visto por última vez cuando tenía 12 años. Ahora tenía 23, de hombros anchos como su padre, vistiendo un traje que no le quedaba bien. Ninguno de ellos levantó la vista cuando entré. Tomé asiento en la última fila. Otros miembros de la familia entraron, la hermana de Ray y sus hijos, algunos primos lejanos por parte de mamá que apenas recordaba. Todos me miraron con diversos grados de reconocimiento e incomodidad antes de apartar la vista. El servicio comenzaría en 15 minutos. Vi a mamá aceptar condolencias, la vi secarse los ojos con pañuelos de papel, la vi apoyarse en el hombro de Ray en busca de apoyo. La hija afligida apoyada por su amoroso esposo. Era una actuación digna de un premio. ¿Sierra? Una voz suave me hizo girar. La tía Patricia, la hermana menor de mamá, estaba de pie en el pasillo. Se había mudado a California hacía años, lo suficientemente inteligente como para poner distancia entre ella y la disfunción familiar. Hola, tía Pat. Se sentó a mi lado, estudiando mi rostro. ¿Te ves bien, cariño? ¿Exitosa? Gracias. Me va bien. Me enteré. La abuela solía presumir de ti. Decía que eras una especie de genio de la informática que ganaba buen dinero en Denver. Hablaba de mí. La risa de Patricia fue amarga. Solo cuando tu madre no estaba cerca. Ya sabes cómo va eso. Lo sabía. La dinámica familiar no había cambiado, solo se había calcificado en patrones más duros. El vestido te queda bien, añadió Patricia en voz baja. Recuerdo cuando la abuela me contó sobre él, lo orgullosa que te veías llevándolo en algún evento escolar. Así que la abuela había compartido ese momento, lo había mantenido vivo en la memoria familiar, aunque mamá intentara borrarme. El saberlo me hizo un nudo en la garganta. El director de la funeraria apareció al frente de la sala. Si todos pudieran tomar asiento, comenzaremos en breve. Patricia me apretó la mano antes de ir a sentarse con otros parientes. Yo me quedé atrás, invisible, olvidada, exactamente donde me habían colocado. El servicio comenzó con un pastor que no reconocí hablando de Ellen Morrison como si la hubiera conocido íntimamente. Habló de su devoción a la familia, su amor por su hija y su yerno, su alegría por su nieto. Singular. Un nieto, Tyler. Yo existía en la supresión, en el espacio entre palabras. En la cuidadosa edición de una vida para que encajara en la narrativa en la que todos habían estado de acuerdo. Cuando el pastor pidió a los miembros de la familia que compartieran recuerdos, mamá se levantó primero. Mi madre era mi mejor amiga, comenzó, con la voz temblorosa. Me apoyó en todo, especialmente cuando me volví a casar y unimos a nuestra familia. Amaba a Ray como a un hijo y a Tyler como a su único nieto. Las palabras golpearon como golpes físicos. Observé la actuación de mamá, la vi revisar la historia en tiempo real. En su versión, no había ninguna hija mayor expulsada de casa, ninguna nieta que hubiera enorgullecido a la abuela, ninguna fractura en el retrato familiar perfecto. Ray habló a continuación, llamando a la abuela mamá con una familiaridad fácil que me puso la piel de gallina. Habló de cómo ella lo había acogido en la familia, de lo agradecido que estaba por su aceptación. Tyler balbuceó un breve discurso sobre la abuela asistiendo a sus partidos de béisbol. ¿Hay algún otro miembro de la familia que le gustaría hablar?, preguntó el pastor. Me puse de pie. La sala se movió, una inspiración colectiva mientras las cabezas se giraban. La cara de mamá se puso blanca, luego roja. La mandíbula de Ray se tensó. Pero yo ya caminaba hacia el frente, mis tacones resonando en la alfombra de la funeraria. Mi nombre es Sierra Lane, dije al micrófono. Ellen Morrison era mi abuela. Silencio. Un silencio pesado y expectante. La abuela me enseñó que la fuerza no consiste en no caerse nunca.
Consiste en levantarse cada vez, incluso cuando las personas que deberían protegerte son las que te derribaron. Miré directamente a mamá. Me enseñó que la sangre no siempre significa familia y que a veces lo más valiente que puedes hacer es irte. Las manos de mamá temblaban. Day se había levantado a medias de su asiento. Cuando me gradué de la universidad, la abuela condujo 6 horas para estar allí. Cuando conseguí mi primer ascenso, fue la primera persona a la que llamé. Cuando compré mi apartamento, me envió una tarjeta de bienvenida con un billete de $100 y una nota que decía, para algo hermoso, de alguien que siempre supo que lo eras. Mi voz se quebró, pero continué. La última vez que la vi, me dijo que estaba orgullosa de mí. No por mi trabajo ni por mis títulos ni por mi éxito. Estaba orgullosa de que hubiera tenido el valor de salvarme cuando nadie más lo haría. Dijo, hice una pausa, encontrando la mirada furiosa de Ray, dijo que mi padre también habría estado orgulloso. Mi verdadero padre. Aquel cuyo nombre llevo. Ya es suficiente. Ray estaba completamente de pie ahora. No, dije con calma. No lo es. La abuela merece que se cuente toda su verdad, no solo las partes convenientes. Tenía 2 nietos. Nos amaba a ambos, aunque uno de nosotros fuera borrado de la historia familiar. Me volví hacia la sala, hacia los rostros atónitos de parientes lejanos y amigos de la familia. Ellen Morrison fue la única persona en esta familia que eligió el amor sobre el control, que eligió la verdad sobre la comodidad, que eligió verme cuando todos los demás eligieron mirar hacia otro lado. Me salvó la vida al decirme que estaba bien irme. Y honraré su memoria diciendo la verdad que ella nunca pudo decir en voz alta. Me alejé del micrófono y volví a mi asiento, con las piernas firmes a pesar de la adrenalina que inundaba mi sistema. El pastor balbuceó unas palabras de cierre mientras mamá sollozaba, lágrimas reales ahora, pero no por la abuela. Por la cuidadosa ficción que acababa de destrozar frente a todos. Cuando terminó el servicio, la gente salió lentamente, muchos deteniéndose para mirarme o susurrar entre ellos. Me quedé sentada hasta que la sala estuvo casi vacía, luego me levanté para despedirme en privado de la abuela. Mamá me interceptó en la puerta. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a qué? ¿A decir la verdad? Abandonaste a esta familia. No tienes derecho a volver y... Tenía 17 años, mi voz era de hielo. Una niña. Y dejaste que me hiciera daño porque era más fácil que protegerme. Fuiste irrespetuosa. ¿Fuiste? Era tu hija, las palabras quedaron suspendidas entre nosotras. Y lo elegiste a él. Ray apareció a su hombro, con el rostro moteado de ira. Tienes que irte. Ahora. Ya no tengo 17 años, Ray. No puedes echarme de lugares públicos. El vestido, dijo mamá de repente. Te lo pusiste a propósito, para burlarte de nosotros. Casi me reí. Incluso ahora, en el funeral de su madre, estaba obsesionada con ese vestido. Me lo puse porque a la abuela le encantaba verme con él. Porque representa todo lo que ella quería para mí, independencia, éxito, libertad de gente como ustedes. Gente como... Day dio un paso adelante. Tu abuela me quería. Fui más familia para ella de lo que tú nunca fuiste. ¿Es por eso que me dejó la casa? Las palabras salieron antes de que planeara decirlas, pero ver sus rostros cambiar de ira a sorpresa y a incredulidad valió la pena la revelación prematura. ¿Qué? La voz de mamá era apenas un susurro. Su abogado me llamó la semana pasada. ¿No se preguntaron por qué no han sabido de él todavía? Me dejó la casa. La que todavía tiene el nombre de mi padre en la escritura. En la que han estado viviendo, sin pagar alquiler, durante más de una década. Era una suposición, pero sus rostros me dijeron que tenía razón. Aún no habían tenido noticias del abogado. La abuela se había asegurado de que yo lo supiera primero. Estás mintiendo. Pero la voz de mamá vaciló. Pregúntenle al abogado. Estoy segura de que se pondrá en contacto pronto. Pasé junto a ellos hacia la puerta. Ah, y mamá. Me quedaré con el vestido. Considéralo el pago por los $47,000 que te he dado a lo largo de los años. Aunque, en realidad, vale mucho más que eso.
Los dejé allí de pie, en el umbral de la funeraria, con su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. En el aparcamiento, me senté en mi coche de alquiler y lloré. Por la abuela, por la chica de 17 años que tuvo que salvarse a sí misma, por todos los años de familia que nunca recuperaría. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de liberación. El regalo final de la abuela no fue solo la casa. Fue el permiso para dejar de intentar ganarme un lugar en una familia que ya me había borrado de su historia. Conduje de vuelta a mi hotel. El vestido negro, todavía perfecto, todavía mío, todavía simbolizando todo lo que nunca habían podido quitarme. Mañana me reuniría con el abogado de la abuela. Esta noche, brindaría con una copa de champán por la mujer que me había amado lo suficiente como para dejarme ir y confiado en mí lo suficiente como para darme la última palabra. De vuelta en mi habitación de hotel, colgué cuidadosamente el vestido negro en el armario y abrí mi portátil. El funeral había removido algo dentro de mí, una necesidad de cuantificar exactamente lo que este vestido significaba, no solo emocionalmente sino también en la práctica. Si mamá quería reducir nuestra relación a transacciones, le mostraría el verdadero libro de cuentas. Saqué mis registros financieros, los que había estado guardando desde la universidad. Al principio, llevar un registro del dinero que enviaba a casa había sido por los impuestos, con la esperanza de reclamar deducciones por manutención familiar. Pero con los años, se convirtió en algo más, una evidencia. La prueba de una relación que solo fluía en una dirección. La carpeta estaba etiquetada como gastos familiares en mi disco en la nube. Neutral, clínico, como todo lo demás sobre cómo había aprendido a gestionar mi conexión con ellos. Abrí la hoja de cálculo y empecé desde el principio. Marzo de 2015, $500 para la reparación del coche de mamá. Yo había estado sobreviviendo con ramen y visitas al banco de alimentos del campus, pero ella había llamado llorando diciendo que necesitaba llegar al trabajo. Julio de 2015, $1,200 para los gastos escolares de Tyler. Él tendría 13 años entonces. Más tarde me enteré por la tía Patricia que el dinero fue para el abogado de Ray por conducir bajo los efectos del alcohol. Diciembre de 2016, $2,000 para Navidad y facturas. Yo había pasado esa Navidad sola en mi habitación de la residencia, comiendo comida china para llevar mientras ellos disfrutaban de las fiestas que yo había ayudado a financiar. Los números se acumulaban, año tras año. $500 por aquí, 1,000 por allá, a veces más. Siempre con una historia, siempre urgente, siempre con el entendimiento tácito de que esto era lo que hacía la familia. Sin importar que se suponía que la familia debía ser recíproca. La transferencia individual más grande fue en 2019, $8,000 para el trabajo dental de Ray. Mamá me había llamado sollozando, diciendo que tenía tanto dolor que no podía trabajar, que perderían la casa si no podía volver a los trabajos de construcción. Vacié la mitad de mi fondo de emergencia y comí frijoles y arroz durante 3 meses para recuperarlo. No hubo una tarjeta de agradecimiento, ni una llamada de seguimiento, solo otra solicitud 6 meses después para la matrícula del Instituto de Formación Profesional de Tyler. Según mis cálculos, transferí $47,832 a mamá en 10 años. Eso no incluía las tarjetas de cumpleaños que le enviaba a Tyler con dinero dentro, nunca reconocidas, ni los comestibles que había hecho entregar durante la COVID cuando mamá mencionó de pasada que las horas de Ray se habían reducido. $47,000. Podría haberlos usado para un pago inicial más grande de mi apartamento. Podría haber viajado, invertido más agresivamente, o simplemente no haber pasado años revisando ansiosamente mi saldo bancario después de cada transferencia. Pero el costo real no fue monetario. Estaba en las sesiones de terapia donde desentrañé por qué me sentía obligada a comprar su amor, las relaciones que había saboteado porque no sabía cómo aceptar el cuidado sin sospecha, las veces que había trabajado hasta enfermar porque la seguridad financiera parecía la única red de seguridad real. Cerré el portátil y caminé hacia la ventana. Denver se extendía abajo, con las luces parpadeando en la oscuridad. Esta ciudad me había salvado, me había dado oportunidades para construir una vida donde mi valor no dependía de cuán silenciosamente pudiera desaparecer. El vestido colgaba en el armario como un talismán. $78 en Nordstrom Rack en 2013. Lo primero que había comprado que era puramente para la yo futura, no para la yo de supervivencia. Cuando lo usé en esa iniciación de la Sociedad Nacional de Honor,
Sentí que llevaba puesta la posibilidad misma. La fijación de mamá con él tenía más sentido ahora. No se trataba del vestido. Se trataba de lo que representaba. Cada vez que tenía éxito mientras lo llevaba puesto, demostraba que su narrativa era incorrecta. No era la hija irrespetuosa que necesitaba la mano firme de Rey. Era la chica que había salido, que se había hecho a sí misma sin su ayuda, a pesar de su daño. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Tyler. Mamá me dio tu número. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje. Tyler tenía 12 años cuando me fui, atrapado en el fuego cruzado de una guerra que él no empezó. Una parte de mí quería protegerlo de la verdad. La otra parte recordaba que la protección sin honestidad era solo otra jaula. Estoy en el Hampton Inn, habitación 412. 20 minutos después, llamaron a mi puerta. Tyler estaba en el pasillo, luciendo incómodo en su traje de funeral. Era más alto que Rey ahora, pero se movía con la misma energía incierta que recordaba de su infancia, siempre tratando de ocupar menos espacio del que su cuerpo requería. Gracias por recibirme, dijo. Le hice un gesto para que entrara. Se sentó en la silla junto al escritorio, con las manos entrelazadas entre las rodillas. Siento lo de la abuela, ofrecí. Sí, yo también. Hizo una pausa, pareciendo reunir valor. Me acuerdo de ti. Sabes, mamá y papá siempre dijeron que elegiste irte, que te creías demasiado buena para nosotros. Pero yo me acuerdo. ¿De qué te acuerdas? La noche antes de que te fueras. Oí la pelea. Oí a papá, a Rey, gritando, oí algo golpear la pared. Mamá me dijo a la mañana siguiente que decidiste irte a la universidad antes, pero tu coche ya no estaba y tu habitación estaba vacía excepto por los muebles. Se me hizo un nudo en la garganta. No quería dejarte. Lo sé. Me miró entonces, y vi a nuestra madre en común en sus rasgos, pero también algo más, un cuestionamiento, una negativa a aceptar respuestas fáciles. Encontré tu anuncio de graduación en el cajón de mamá cuando tenía 16 años. Nunca me había dicho que te habías graduado. Te busqué en internet, descubrí que trabajabas en una gran empresa de tecnología. Empecé a preguntarme qué más no me habían contado. Tyler, la abuela solía hablar de ti cuando ellos no estaban. Decía que eras brillante, que te habías hecho a ti mismo. Me enseñó fotos una vez. Tú con ese vestido negro en algún evento de trabajo. Parecías feliz, exitosa. Nada que ver con la mocosa egoísta que papá siempre describía. El vestido. Incluso en secreto, había estado contando mi historia. No estoy aquí para ponerte en su contra, dije con cuidado. No tienes por qué. Tengo 23 años, Sierra. Veo cómo son. Lo he estado viendo durante años. Se rió amargamente. Sabes, papá me hace llamarlo, señor. Todavía. Incluso ahora. Y mamá solo mira, como siempre lo ha hecho. ¿Por qué sigues ahí? ¿A dónde más iría? Apenas terminé el instituto de formación profesional, trabajo a tiempo parcial en un almacén. Papá dice que tengo suerte de que me deje quedarme sin pagar alquiler, aunque pago la comida y los servicios. Dice que debería estar agradecido. Me vi a mí misma en él, atrapada por las circunstancias y la voz insidiosa que decía que esto era lo que significaba la familia. Pero también vi la diferencia. Él lo estaba cuestionando, resistiéndose de pequeñas maneras, buscando grietas en los cimientos. La casa, dije de repente. La abuela me la dejó a mí. Sus ojos se abrieron de par en serio. Acabo de enterarme. Aún no he decidido qué hacer con ella. Papá se va a volver loco. Ha estado hablando de venderla después de la muerte de la abuela, usar el dinero para comprar una camioneta para su nuevo negocio de contratista. Por supuesto que sí. Rey había estado gastando el dinero de la herencia en su mente antes de que la abuela fuera enterrada. Tyler, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué sabes de mi padre biológico? Se movió incómodo. No mucho. Mamá no habla de él. No hay fotos ni nada. Papá siempre dijo que era un vago que las abandonó a las dos. Otra mentira.
Mi padre había muerto en un accidente de coche cuando yo tenía 2 años. Volví a casa de su turno en el hospital. Había sido tecnólogo radiólogo, acababa de ser ascendido. La abuela me dijo la verdad cuando tenía 16 años, me enseñó su obituario que había guardado. Tenía 26 años, emocionado por ser padre, planeando comprar una casa para su joven familia. Murió, le dije a Tyler. Accidente de coche. Nunca abandonó a nadie. El rostro de Tyler pasó por varias expresiones, sorpresa, ira, una comprensión creciente de cuán profundas eran las mentiras. ¿Por qué lo harían? Porque Rey necesitaba ser la única figura paterna. Necesitaba que yo estuviera agradecida por su presencia en lugar de resentida por su intrusión. Es difícil exigir que lo llame papá si se me permite honrar la memoria de mi verdadero padre. Tyler se pasó las manos por el pelo. Lo siento. Es que... esto es mucho. Lo sé. No te digo esto para hacerte daño, pero mereces la verdad. Mereces tomar decisiones informadas sobre tu vida. Estuvo en silencio durante un largo momento. Entonces el vestido. Mamá está obsesionada con él. Sigue diciendo que lo robaste, que pertenece a la familia. Pero es tuyo, ¿verdad? Lo compraste tú misma. Primer sueldo de mi trabajo en el campus. $78 más impuestos. Tengo el recibo en alguna parte. Ella lo hizo sonar como si fuera algo de diseñador que valía miles. Casi me reí. Mamá había magnificado el vestido en su mente hasta que se convirtió en algo completamente diferente, un símbolo de mi desafío, mi independencia, mi negativa a seguir sus reglas. En su versión, yo había robado algo precioso de la familia. En realidad, simplemente me compré algo bonito con el dinero que había ganado. Es de Nordstrom Rack. Vale quizás $30 ahora, si acaso. Pero tiene razón en que es valioso, solo que no de la manera que ella piensa. Tyler se levantó para irse, luego se detuvo en la puerta. La abuela me dejó algo también. Una carta. Aún no la he abierto, pero creo que quizás es hora de que lo haga. Creo que es una buena idea. ¿Sierra? Me alegro de que hayas vuelto, aunque solo sea para esto. Es bueno saber toda la historia. Después de que se fue, me senté en la cama del hotel, procesando. Tyler estaba atrapado en el mismo ciclo, pero era consciente de ello. Eso tenía que contar para algo. Quizás la abuela también lo había visto, le había dejado sus propias llaves para la libertad. Saqué mi portátil de nuevo, abrí un nuevo documento. Si mamá quería tanto el vestido de vuelta, le daría una factura detallada de lo que realmente me debía. $47.000, más intereses, más costos de terapia, más 11 años de cumpleaños y navidades y celebraciones de las que me habían excluido. El vestido era mío, comprado con dinero que yo había ganado, representando un futuro que yo misma había construido. Había sido testigo de mi evolución de adolescente asustada a profesional exitosa. Había sido mi armadura en entrevistas de trabajo, mi confianza en presentaciones, mi recordatorio de que era más que sus pequeñas definiciones. Mañana me reuniría con el abogado sobre la casa, pero esta noche brindé con una copa de vino caro de hotel por la abuela, por el despertar de Tyler, por la chica de 17 años que había sabido instintivamente que un simple vestido negro podía significar todo. Podían exigirlo de vuelta todo lo que quisieran, pero al igual que mi dignidad, mi éxito y mi verdad, nunca fue suyo para tomarlo. La oficina del abogado estaba en una antigua casa victoriana convertida en suites profesionales, del tipo de lugar que olía a cuero y papel viejo. El señor Jameson había sido el abogado de la abuela durante 20 años, y su asistente había sonado sorprendida cuando llamé para confirmar nuestra cita. Siempre hablaba muy bien de usted, dijo después de que me instalara en la silla del cliente. Era más joven de lo que esperaba, quizás de unos 50 años, con ojos amables detrás de unas gafas de montura de alambre. Aunque entiendo que ha habido cierta distancia en la familia. Esa es una forma de decirlo. Sacó una carpeta gruesa con documentos. Su abuela fue muy específica en sus instrucciones. Actualizó su testamento hace 6 meses, de hecho. Dijo que quería asegurarse de que todo fuera inexpugnable. Hace 6 meses. Eso habría sido justo después de Navidad, la Navidad en la que envié dinero pero no visité,
citando obligaciones laborales que en realidad eran solo excusas para evitar a Rey. Sí, vino justo después de las fiestas. Muy decidida. Dijo que había tenido una revelación sobre algunas cosas. Se ajustó las gafas. Le dejó la casa en el 4847 de la calle Willow. Libre de cargas. La escritura estaba a nombre de ella y de su difunto padre. Nunca lo quitó. Dijo que usted entendería por qué. Lo entendía. Era la forma de la abuela de mantener la presencia de mi padre en el activo familiar, de reconocer la herencia que debería haber fluido naturalmente de padre a hija si él hubiera vivido. Hay más, continuó el señor Jameson. También le dejó esto. Sacó un sobre, con mi nombre escrito en la letra temblorosa de la abuela. Y hay una caja de seguridad en el First National. Aquí está la llave y la autorización. Tomé el sobre y la llave con manos temblorosas. ¿Y el resto de la familia? Su madre recibe su juego de porcelana y su joyero. Su medio hermano, Tyler, recibe $5,000 para fines educativos y su coche. El señor Morrison, su padrastro, no se menciona en el testamento. Va a impugnar esto. Puede intentarlo. Pero como dije, su abuela fue muy específica. Me hizo redactar un lenguaje que establece explícitamente que la casa debía ser para usted como hija de su hijo fallecido, restaurando la herencia que naturalmente habría pasado de él. Es legalmente a prueba de balas. Pensé en los planes de Rey de vender la casa, financiar su nueva empresa con dinero que ya había contado como suyo. La rabia sería volcánica. Hay una cosa más, dijo el señor Jameson. Su abuela incluyó una disposición que si alguien impugna el testamento, pierde su parte por completo. Se llama cláusula de no impugnación. Bastante común en situaciones donde la dinámica familiar es complicada. Inteligente. Pensé que la abuela había sabido exactamente cómo reaccionarían y había planeado en consecuencia. Salí de la oficina con el sobre sin abrir, la llave pesada en mi bolsillo. El First National estaba a 2 manzanas, y caminé lentamente, tratando de procesarlo todo. Solo la casa valía al menos $400,000 en el mercado actual, una herencia que cambiaba la vida y que la abuela había protegido para mí a pesar de 11 años de ausencia. El gerente del banco me llevó a la sala de las cajas de seguridad, dándome privacidad una vez que la caja fue recuperada. Me senté en la pequeña mesa, mirando el contenedor de metal que contenía lo que la abuela había considerado lo suficientemente importante como para guardar bajo llave. Dentro había documentos, el certificado de defunción de mi padre, su diploma universitario, fotos que nunca había visto de él sosteniéndome de bebé. También había una pequeña caja de terciopelo que contenía su anillo de bodas y una carta doblada con fecha de hace solo 6 meses. Mi queridísima Sierra. Si estás leyendo esto, entonces me he ido y finalmente has vuelto a casa. He visto cómo construías tu vida desde lejos, orgullosa más allá de las palabras pero con el corazón roto por la distancia entre nosotras. Tu madre nunca admitirá que se equivocó, y Rey nunca reconocerá lo que te quitó. Pero necesito que sepas que lo vi todo. La noche que te fuiste, estaba despierta. Oí la pelea, oí cómo te estampaba contra ese marco de puerta, oí el silencio de tu madre. Debería haber intervenido entonces, debería haberme enfrentado a ambos. Mi mayor arrepentimiento es que dejé que el miedo me mantuviera callada cuando necesitabas una defensora. La casa te pertenece. Siempre debería haberlo hecho. Tu padre habría querido que la tuvieras, que tuvieras algo sólido en este mundo. He mantenido su nombre en la escritura todos estos años como un recordatorio de que tienes un derecho aquí, sin importar las historias que cuenten. He estado ahorrando dinero para Tyler, esperando ayudarlo de la manera que no pude ayudarte a ti. Pero ahora veo que necesita la verdad más que el dinero. Decidas lo que decidas sobre la casa, por favor, ayúdalo a entender que hay otras formas de estar en este mundo que no sea con miedo. Me preguntaste una vez por qué me mantuve cerca de ellos después de lo que hicieron. La verdad es que fui egoísta. Quería ver a mis nietos, aunque una me fuera arrebatada. Pero también me quedé para ser testigo, para recordar la verdad cuando todos los demás se contentaban con mentiras. Ese vestido negro que compraste. Recuerdo cuando lo usaste en tu iniciación de la NHS. Te parecías a tu padre esa noche, segura, capaz y lista para conquistar el mundo.
Supe entonces que estarías bien, que te salvarías a ti misma ya que nosotros habíamos fallado en salvarte. No lo devuelvas, cariño. No devuelvas nada de ti misma a personas que nunca te merecieron en primer lugar. Con todo mi amor, abuela. Me senté en esa pequeña habitación y lloré por ella, por mi padre, por todos los años que habíamos perdido por el orgullo y la crueldad de otras personas. Cuando finalmente abrí su carta para Tyler, era más corta pero no menos poderosa. Tyler, la verdad importa. Pregúntale a tu hermana. Con amor, abuela. Recogí todo de nuevo en la caja, guardando el anillo de mi padre y las fotos, pero dejando el resto por ahora. Había algo más que necesitaba hacer. De vuelta en el hotel, abrí mi portátil y empecé a escribir. No la factura detallada que había planeado anoche, sino algo diferente, una publicación de blog en mi cuenta de Medium raramente utilizada, titulada El vestido de $78, una historia sobre familia, dinero y lo que realmente heredamos. Escribí sobre la compra del vestido con mi primer sueldo, sobre llevarlo como armadura en un mundo que me quería pequeña, sobre enviar $47,000 a una familia que no podía enviar amor a cambio, sobre una abuela que murió protegiendo mi herencia de las personas que deberían haberme protegido a mí. No usé sus nombres, cambié suficientes detalles para mantener una negación plausible, pero cualquiera que nos conociera reconocería la historia. Más importante aún, otras personas atrapadas en ciclos similares podrían reconocerse a sí mismas. La publicación se hizo pública a las 4 de la tarde. A las 6 de la tarde, mi teléfono estaba explotando. Mamá, quítalo ahora. Ray, ingrata. Tendrás noticias de mi abogado. Tyler, joder. Mamá está perdiendo la cabeza. Pero también, gracias. Tía Patricia, ya era hora de que alguien dijera la verdad. Número desconocido, ¿eres Sierra? Fui a la escuela contigo. Tu historia me hizo llorar. Yo también me fui de casa a los 17. Gracias por compartir esto. A las 10 de la noche, la publicación se había compartido cientos de veces. Llovían comentarios de otros que habían comprado sus propias versiones de mi vestido, trajes de entrevista de tiendas de segunda mano, zapatos de graduación, primeros coches que significaban libertad. Personas que habían aprendido que la familia se trata de elección, no de sangre, y que a veces el precio de la paz era todo lo que tenías para dar. Mamá llamó a medianoche. Casi no contesté, pero algo me hizo cogerlo. Lo has arruinado todo, dijo sin preámbulos. Dije la verdad. Tu verdad. Tu versión. No sabes por lo que he pasado, lo que he tenido que. Sé que lo elegiste a él por encima de mí. Eso es todo lo que importa. Elegí la estabilidad. Elegí mantener a la familia unida. Elegiste mal. El silencio se extendió entre nosotras, años de cosas no dichas abarrotando la conexión. La casa, dijo finalmente. No puedes tener la intención de quitárnosla. Ya es mía. La abuela se aseguró de eso. Lo impugnaremos. Ray conoce abogados. Lee el testamento, mamá. Si lo impugnas, lo pierdes todo. Incluso el juego de porcelana que te toca se va. ¿Vale la pena? Otra pausa. Podía oír su respiración, el mismo ritmo ansioso de esa noche en la cocina. El vestido, susurró. Solo devuelve el vestido. Es todo lo que te pedí. ¿Por qué? ¿Por qué importa tanto? Porque cada vez que lo veo en fotos, cada vez que Patricia lo menciona, cada vez que recuerdo que lo llevabas puesto. Veo mi fracaso. Veo a la hija que se escapó, que se hizo a sí misma sin nosotros. ¿Sabes cómo se siente eso? Sí, dije simplemente. Sé exactamente cómo se siente ser fallada por tu madre. Colgó. Me senté en la cama del hotel, todavía con el vestido negro que había usado para ir a la oficina del abogado, y miré las estadísticas de la publicación del blog. Más de 1000 compartidos ahora, mensajes de extraños encontrando valor en mi historia, un mensaje directo de un reportero preguntando si estaría dispuesta a ser entrevistada para un artículo sobre distanciamiento familiar y abuso financiero. El vestido había hecho su trabajo una vez más, me había dado la fuerza para decir mi verdad. Pero se había convertido en algo más grande que solo mi historia. Era cada historia de éxito de primera generación,
cada niño que se había salvado a sí mismo, cada persona que había comprado su propia armadura con dinero que nadie podía quitarle. Mañana, pasaría por la casa, mi casa, y decidiría qué hacer con ella. Mañana, descubriría cómo ayudar a Tyler a escapar de su propia jaula. Mañana, comenzaría los procedimientos legales para proteger lo que la abuela me había dejado. Pero esta noche, pedí servicio de habitaciones y champán, brindé por la memoria de mi padre con su anillo en una cadena alrededor de mi cuello, y leí cada uno de los comentarios de personas que habían encontrado esperanza en un vestido de $78 y la chica que se negó a devolverlo. El vestido colgaba en el armario, esperando lo que viniera después. Había sido mi libertad, mi armadura, mi prueba de supervivencia. Ahora era mi bandera, plantada firmemente en el terreno de mi propia vida, declarando que algunas cosas, dignidad, verdad, autoestima, no estaban a la venta a ningún precio. La invitación llegó a través de Tyler. Me envió un mensaje de texto a las 7 de la mañana del viernes. Mamá quiere reunirse. Todos nosotros. Mañana a las 2 de la tarde en la casa. Dice que para discutir las cosas como adultos. Papá estará allí. Me quedé mirando el mensaje mientras tomaba mi café matutino. Habían pasado 3 días desde que la publicación del blog se volvió viral, desde la llamada de medianoche de mamá, desde que el mundo había girado sobre su eje. Mi teléfono había estado en silencio por su parte después de esa explosión inicial, lo que me preocupaba más que los mensajes de texto enfadados. Dile que estaré allí, escribí de vuelta, y luego añadí, ¿estás bien? Me he estado quedando en casa de un amigo. Ha sido intenso por aquí. Podía imaginarlo. El control de Rey dependía del silencio, de que la familia aceptara su versión de la realidad. Mi publicación había destrozado eso, expuesto la dinámica a la luz del sol. Los hombres como él no manejaban bien la exposición. El sábado llegó, gris y lloviznando, un clima apropiado para lo que parecía una confrontación final. Me vestí con cuidado, pantalones negros, una blusa de seda blanca y, sí, el vestido, usado como una chaqueta sofisticada. Si querían discutir las cosas como adultos, les mostraría cómo se ve un adulto. La casa se veía exactamente igual. El revestimiento amarillo descolorido a beige, el porche delantero ligeramente hundido, la camioneta de Rey dominando la entrada. Pero ahora era mía, o lo sería una vez que los papeles estuvieran en orden. El conocimiento se sentía extraño en mi pecho, como usar zapatos una talla más grande. Tyler abrió la puerta. Parecía exhausto, el estrés escrito en las ojeras bajo sus ojos. Están en la sala de estar, dijo en voz baja. Han estado discutiendo toda la mañana sobre la estrategia. La sala de estar tampoco había cambiado. El mismo sofá marrón, las mismas fotos en la repisa de la chimenea, ninguna de mí, noté, el mismo olor a cigarrillos y febrece. Mamá estaba sentada rígida en su sillón mientras Rey caminaba de un lado a otro junto a la ventana. Ambos se giraron cuando entré. Siéntate, ordenó Rey, señalando el sofá. Me quedé de pie. Estoy bien aquí, gracias. Su mandíbula se tensó, pero mamá le tocó el brazo, una advertencia. Definitivamente habían discutido la estrategia. Sierra, comenzó mamá, con la voz forzadamente tranquila. Necesitamos discutir esta situación racionalmente. ¿Qué situación? ¿La herencia? ¿La publicación del blog? ¿Los $47.000 que les he dado a lo largo de los años? La casa, interrumpió Rey. No puedes tener la intención seria de echarnos de nuestro hogar. Su hogar. Saqué mi teléfono, les mostré el correo electrónico del señor Jameson confirmando que la transferencia de la escritura estaba en proceso. Según los registros del condado, está a punto de ser mi hogar. Ha estado en mi familia desde antes de que tú entraras en ella. ¿Tu familia? La voz de Rey se elevó. ¿He sido más familia para tu madre que mi padre muerto? ¿Es eso lo que ibas a decir? Silencio. Mamá se miró las manos. Tyler se movió incómodo junto a la puerta. Esto es lo que no entiendo, continué, manteniendo la voz firme. Tenían todo lo que querían. Yo me había ido, fuera de su camino, viviendo mi vida. Todavía enviaba dinero cada vez que lo pedían. Me mantuve alejada, como claramente preferían.
Entonces, ¿por qué el vestido? ¿Por qué exigir lo único que era puramente mío? Mamá finalmente levantó la vista. Fue idea de Rey. Donna. La advertencia de Rey fue aguda, pero ella siguió adelante, las palabras saliendo a borbotones como agua a través de una presa rota. Vio esa foto que Patricia publicó en Facebook. Tú en alguna conferencia de tecnología, usando el vestido, de pie en un podio. Dijo que no era justo, tú ahí presumiendo mientras nosotros luchábamos. Dijo que nos lo debías por todos esos años de criarte. Me crié sola desde los 14 años, dije en voz baja. Trabajando después de la escuela, comprando mi propia ropa, pagando mi propio teléfono. ¿Qué les debía exactamente? Te mantuvimos un techo sobre la cabeza, comenzó Rey. El techo de mi padre, en la casa de mi abuela. Ninguno de los cuales ustedes pagaron. Yo pagué los servicios, el seguro, el mantenimiento mientras vivía sin pagar alquiler durante 15 años. ¿Quieren que calcule el alquiler de mercado justo para ese periodo? Porque les garantizo que han salido ganando. Tyler emitió un pequeño sonido, de sorpresa, o quizás de admiración. El rostro de mamá se había puesto pálido. A esto es a lo que nos has llevado, dijo ella. Hablar de la familia como si fuera una transacción comercial. Me enviaste un mensaje de texto sobre un vestido antes de decirme que mi abuela había muerto. Has estado tratando nuestra relación como una transacción durante más de una década. ¿Por qué nos abandonaste? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, finalmente, la verdadera acusación. Tenía 17 años, dije, un adolescente. Y él, señalé a Rey, me agredió. Me estampó contra el marco de una puerta porque no quise llamarlo papá. Y tú miraste. Lo elegiste a él por encima de proteger a tu hija. Fuiste irrespetuosa. Era una niña, mi voz se quebró a pesar de mi control. Tu hija. Y dejaste que pusiera sus manos sobre mí porque era más fácil que enfrentarse a él. Eso no es. Yo nunca. Mamá estaba llorando ahora, pero eran lágrimas de frustración, no de remordimiento. No entiendes cómo era. Madre soltera, trabajando a tiempo completo, tratando de mantener todo unido. Rey ofrecía estabilidad. Rey ofrecía control, disfrazado de cuidado. Y estabas tan desesperada porque alguien más tomara las decisiones que no te diste cuenta cuando el control se convirtió en abuso. ¿Abuso? Rey dio un paso adelante. Nunca abusé de nadie. Proporcioné disciplina a una mocosa malcriada que... ¿Basta? La voz de Tyler cortó la habitación. Todos nos giramos para mirarlo. Simplemente basta. Sierra tiene razón. Todos sabemos que tiene razón. Te he visto intimidar a mamá durante años, controlar cada dólar, cada decisión. Y mamá, tú lo dejaste. Dejaste que alejara a Sierra. Y has dejado que me mantenga atrapado aquí. Tyler, mamá le extendió la mano, pero él retrocedió. Leí la carta de la abuela, continuó. Me dijo que le preguntara a Sierra por la verdad. Bueno, lo hice. ¿Y sabes qué? Aprendí que toda mi vida se ha construido sobre mentiras. Que tengo una hermana que tuvo éxito a pesar de ustedes, no gracias a ustedes. Que el hombre al que me han obligado a llamar, señor, durante 23 años es solo un matón que encontró a una mujer vulnerable y a sus hijos para controlar. El rostro de Rey se había puesto morado. Pequeño ingrato. ¿Qué vas a hacer, Rey? ¿Echarme? Noticia de última hora, la casa ya no es tuya. Nada de esto es tuyo. Eres solo un parásito que ha estado viviendo del miedo de mi madre y la paciencia de mi abuela. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá sollozaba en silencio mientras Rey permanecía congelado, quizás por primera vez, dándose cuenta de que su reino estaba construido sobre arena. Esto es lo que va a pasar, dije, sacando los documentos que había traído. No voy a desalojarlos inmediatamente. Tendrán 90 días para encontrar una vivienda alternativa. Eso es más de lo que exige la ley. Pero a pesar de todo, no soy cruel. 90 días, jadeó mamá. ¿A dónde iremos? Eso es algo que ustedes tienen que resolver. Son adultos.
Como querían discutir las cosas como adultos. Ray tiene su negocio de contratista. Tú tienes tu trabajo en el hospital. Entre los dos, deberían arreglárselas. ¿Y si impugnamos el testamento? La voz de Ray era fría. Entonces no obtienen nada. Ni 90 días, ni juego de porcelana para mamá, ni coche para Tyler. Nada. Es su elección. Me volví hacia Tyler. Eres bienvenido a quedarte mientras resuelves tus cosas. La casa es lo suficientemente grande. Y eres familia. Del tipo que importa. Tyler asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias. Esto no ha terminado, dijo Ray. No puedes simplemente. Se acabó. Me ajusté la chaqueta del vestido negro, armadura para esta batalla final. Se acabó desde la noche en que pusiste tus manos sobre una adolescente por negarse a alimentar tu ego. Simplemente aún no lo sabías. Me dirigí a la puerta, luego me volví. Ah, ¿y el vestido? Es mío. Comprado con mi dinero, usado en mis logros, simbólico de mi libertad de gente como ustedes. Lo quieren tanto porque representa todo lo que no pudieron controlar, de lo que no pudieron atribuirse el mérito, lo que no pudieron disminuir. Bueno, ¿adivinen qué? No pueden tenerlo. Ya no pueden tener ninguna parte de mí. Sierra, por favor, lloró mamá. Todavía eres mi hija. No, dije en voz baja. Soy la hija que desechaste. Hay una diferencia. Los dejé allí. Mamá llorando, Ray furioso, Tyler de pie más erguido de lo que nunca lo había visto. Afuera, la lluvia había cesado y una débil luz del sol se abría paso entre las nubes. Apropiado, pensé. Mi teléfono vibró mientras entraba en mi coche de alquiler. Un mensaje del señor Jameson, transferencia de escritura completada. Felicidades, propietaria. Otro de Tyler, gracias por todo. La abuela tenía razón. La verdad importa. Y uno de un número desconocido, señorita Lane, soy Rebecca Chen de The Seattle Times. Estamos haciendo una serie sobre distanciamiento familiar y abuso financiero. ¿Estaría disponible para una entrevista? Me senté en mi coche fuera de la casa de mi infancia, mi casa ahora, y consideré el futuro. En 90 días, estaría vacía de su presencia pero llena de posibilidades. Quizás la vendería, usaría el dinero para ayudar a Tyler a establecerse en un lugar saludable. Quizás la renovaría, exorcizaría los fantasmas con pintura fresca y nuevos recuerdos. Quizás la donaría a un programa para jóvenes que escapan de hogares abusivos. La chaqueta del vestido era cálida alrededor de mis hombros, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Desde una asustada joven de 17 años comprando su primer atuendo profesional hasta una mujer exitosa que se negaba a disculparse por su éxito, había sido testigo de cada paso de mi viaje. Y sería testigo de lo que viniera después. Salí del camino de entrada, dejando el pasado atrás pero llevando sus lecciones hacia adelante. Algunas cosas valían la pena luchar por ellas, la verdad, la dignidad, el derecho a definirte a ti misma. Y algunas cosas, como un vestido de $78 y la fuerza que representaba, nunca estuvieron a la venta. La reunión había sido idea de ellos, pero las consecuencias eran mías para orquestarlas. Me registré de nuevo en el Hampton Inn por otra semana, sabiendo que había más por hacer antes de poder volver a Denver. La transferencia de la casa estaba completa, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Tyler llamó esa noche. Las cosas explotaron después de que te fuiste. Ray empacó una maleta y se fue a casa de su hermana. Mamá ha estado en su habitación llorando. Estoy pensando en buscar un apartamento mañana. Espera con eso, dije. Reunámonos para desayunar. ¿Solo tú y yo? A la mañana siguiente, mientras comíamos tortitas en un restaurante que no había cambiado desde la secundaria, le presenté mi propuesta a Tyler. Quédate en la casa durante los 90 días completos. Ahorra cada centavo que habrías gastado en alquiler. No te cobraré nada. Usa ese tiempo para averiguar qué quieres hacer realmente con tu vida, no lo que Ray te dijo que era realista. Los ojos de Tyler se abrieron de par en par. No puedo pedirte que. No estás pidiendo. Estoy ofreciendo.
La abuela quería que tuvieras la oportunidad de algo mejor. Esto soy yo asegurándome de que la tengas. ¿Y qué hay de mamá? Mamá es una mujer adulta que tomó sus decisiones. Pero si decide dejar a Rey, también puede quedarse los 90 días. Eso es lo más generosa que estoy dispuesta a ser. Tyler asintió lentamente, procesando. Sabes que no se va a ir en silencio, ¿verdad? Rey no maneja bien la pérdida. Pensé en las cámaras de seguridad que ya había pedido para la propiedad. Deja que yo me preocupe por Rey. Esa tarde, me reuní con una empresa de gestión de propiedades. Si iba a ser una propietaria renuente durante 3 meses, lo haría correctamente. Ellos se encargarían de cualquier problema de mantenimiento, recogerían la documentación y servirían de amortiguador entre yo y cualquier drama que se desarrollara. Para el martes, mi teléfono había acumulado 17 llamadas perdidas de Rey y 43 mensajes de texto, que iban desde amenazas a súplicas y a una rabia incoherente. Hice capturas de pantalla de todo, reenviándoselo todo al señor Jameson por si acaso. La llamada de Rebecca Martínez de The Seattle Times llegó mientras revisaba presupuestos de sistemas de seguridad. Su publicación de blog realmente ha resonado con nuestros lectores, dijo. Nos gustaría hacer un artículo más profundo sobre el abuso financiero dentro de las familias, y su historia ilustra perfectamente los patrones que estamos viendo en todo el país. Acepté la entrevista, pero solo si podíamos hacerla por vídeo. Quería estar de vuelta en Denver, en mi propio espacio, cuando contara esta historia de nuevo. El miércoles trajo una visita inesperada. La tía Patricia estaba en la puerta de mi habitación de hotel con una botella de vino y una expresión sombría. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, levantando la botella. Nos sentamos en el pequeño balcón, bebiendo vino en vasos de habitación de hotel mientras ella llenaba los vacíos que nunca había conocido. Tu madre era diferente antes, dijo Patricia. Cuando tu padre vivía, era segura de sí misma, independiente, tenía opiniones. Pero después de que él murió, es como si se hubiera olvidado de cómo tomar decisiones. Rey apareció justo cuando era más vulnerable. Eso no excusa lo que dejó que pasara. No, no lo hace. Intenté decirle cuando te fuiste que estaba cometiendo un error. Dijo que no entendía la presión de ser madre soltera. Quizás no lo entendía. Pero entendía que no se sacrifica la seguridad de un hijo por la estabilidad de otro. ¿Sabías que la abuela me dejó la casa? Patricia sonrió. La ayudé a encontrar al señor Jameson. Vino a verme después de la última Navidad. Dijo que ya había tenido suficiente de ver a Rey tratar su casa como su reino personal. Quería asegurarse de que recibieras lo que era tuyo por derecho. ¿Por qué nadie me dijo lo que estaba pasando? Que estaba enferma. No estaba enferma, cariño. Un ataque al corazón mientras dormía. Y en cuanto a decírtelo, tu madre tenía a todos convencidos de que no querías saber nada de la familia. Reenviaba tus mensajes sobre el dinero que enviabas pero editaba cualquier cosa personal, hacía parecer que solo estabas cumpliendo con una obligación. La manipulación era más profunda de lo que había imaginado. Mamá había estado curando mi imagen ante la familia con tanto cuidado como me había borrado de ella. El jueves por la mañana llegaron documentos legales del abogado de Rey, que en realidad era solo un amigo asistente legal que había redactado una carta amenazante. Se la reenvié al señor Jameson, quien respondió en 1 hora, trabajo de aficionados. Yo me encargo de esto. Tyler enviaba actualizaciones durante todo el día. Mamá había empezado a empacar. Rey había pasado a recoger más ropa y terminó en una pelea a gritos con ella en la entrada. Los vecinos estaban empezando a notar el drama. Para el viernes, estaba agotada. El trabajo emocional de gestionar esta crisis desde una habitación de hotel me estaba desgastando. Pero entonces algo cambió. Mi publicación de blog había sido recogida por una plataforma más grande, y llovían mensajes de extraños compartiendo sus propias historias. Una mujer en Michigan que había mantenido a su familia durante la escuela de enfermería solo para que la llamaran egoísta por mudarse por un trabajo mejor. Un hombre en Florida cuyos padres le exigieron que devolviera el costo de criarlo cuando recibió una herencia. Historia tras historia de hijos adultos tratados como cajeros automáticos por las mismas personas que deberían haber celebrado su éxito.
Empecé una hoja de cálculo, rastreando temas comunes: abuso financiero, manipulación emocional, la instrumentalización de los valores familiares para justificar la explotación. Cuando terminé, tenía suficientes datos para una docena de artículos. Esa noche, Tyler llamó con noticias. Mamá se fue. Empacó esta mañana y se fue a quedar con su amiga, Carol. Le dejó a papá, Arey, una nota diciendo que necesita tiempo para pensar. ¿Cómo te sientes al respecto? Honestamente, aliviado. Quizás sin él constantemente en su oído, recordará quién solía ser. Quizás, dije, aunque lo dudaba. Algunas personas estaban demasiado cómodas en sus jaulas como para abandonarlas de verdad. El sábado se suponía que era mi último día en la ciudad, pero algo me hizo pasar por la casa una vez más. La camioneta de Rey estaba en la entrada, y podía verlo a través de la ventana, caminando de un lado a otro y gesticulando salvajemente por teléfono. Aparqué al otro lado de la calle y llamé a Tyler. Se supone que debe estar ahí. No. Mamá recuperó su llave, y cambié las cerraduras ayer como sugeriste. Llama a la policía. Denuncia un allanamiento. Estoy grabando todo desde aquí. Lo que siguió fue casi anticlimático. 2 coches de patrulla llegaron en 10 minutos. Day intentó salir del paso con una explicación, afirmando que todavía vivía allí, que todo era un malentendido. Pero Tyler mostró tranquilamente a los oficiales la transferencia de la escritura, explicó el aviso de 90 días y mencionó las cerraduras cambiadas. Day fue escoltado fuera de la propiedad con una advertencia sobre allanamiento de morada. Me lanzó una mirada de puro veneno mientras se alejaba, pero no sentí nada. Ni miedo, ni ira, solo una especie de vindicación cansada. Esa noche, me senté en mi habitación de hotel, usando el vestido negro una última vez en este viaje. Había construido toda una vida con ropa comprada con mi propio dinero, logros obtenidos con mi propio esfuerzo, en espacios donde nadie podía estamparme contra los marcos de las puertas por decir mi verdad. El vestido había sido mi primera declaración de independencia, comprado con esperanza y usado con desafío. Ahora era solo un vestido, bien hecho, clásico, un poco gastado en las costuras, pero todavía perfectamente mío. El poder nunca había estado en la tela. Siempre había estado en la chica que se negó a devolverlo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tyler. Encontré algo en la habitación de la abuela. Tenía una caja de fotos tuyas. De la graduación, tu primer trabajo, esa conferencia de tecnología. Mamá debe habérselas enviado a lo largo de los años. ¿Quieres que te las guarde? Sí, escribí de vuelta, con la garganta apretada por una emoción inesperada. Así que mamá había compartido esos momentos con la abuela, incluso mientras me borraba de la narrativa familiar. Las personas eran complicadas, me di cuenta, capaces de crueldad y cuidado en el mismo aliento, de amor y traición entrelazados como hebras de ADN. Pero entender no significaba perdonar, y el perdón no significaba olvidar. Había pasado 11 años construyendo una vida que no requería ninguna de las dos cosas. Mañana, volaría de regreso a Denver, de regreso a mi vida real. La entrevista con The Seattle Times saldría la próxima semana, posiblemente provocando más historias, más conexiones, más verdades contadas. La casa se arreglaría sola con Tyler como mis ojos y oídos. Day se enfurecería, amenazaría y eventualmente se escabulliría para encontrar a alguna otra familia que aterrorizar. Mamá o encontraría su entereza o permanecería doblegada para siempre. Nada de eso era mi responsabilidad ya. Saqué mi portátil y empecé a escribir una publicación de blog de seguimiento. El vestido es solo un vestido. El dinero era solo dinero. La casa es solo una casa. Pero la historia de una chica que compró su libertad por $78 y se negó a venderla de vuelta a ningún precio, eso es lo que importa. Eso es lo que perdura. Eso es lo que no se puede quitar, por mucho que alguien lo intente. A todos los que me enviaron mensajes esta semana, su vestido importa. Su libertad importa. Su verdad importa. No lo devuelvan. Ni por la familia, ni por la culpa, ni por ninguna cantidad de dinero. Algunas cosas no están a la venta. Guarden sus recibos, cuenten sus historias, lleven su armadura y nunca se disculpen por sobrevivir.
Lo publiqué a medianoche, viendo llegar los primeros comentarios. Por la mañana, estaría en casa. El vestido negro volvería a mi armario, esperando la próxima presentación, el próximo hito, el próximo momento en que necesitara recordar quién era y lo lejos que había llegado. Pero su trabajo aquí había terminado. Había estado en la casa de mi infancia usando mi propio éxito y había dicho la verdad que intentaron enterrar conmigo a los 17 años. Me había negado a devolver lo que era mío. No solo el vestido, sino mi dignidad, mi historia, mi derecho a existir sin disculpas. La abuela habría estado orgullosa. De vuelta en Denver, intenté volver a la vida normal, pero las reverberaciones de esa semana en Aurora seguían llegando. Mi publicación de blog se había vuelto viral. Realmente viral. Los principales medios de comunicación estaban recogiendo la historia, enmarcándola como parte de una conversación más amplia sobre el abuso financiero familiar y los costos ocultos de las relaciones tóxicas. Mi bandeja de entrada del trabajo estaba inundada de solicitudes de entrevistas, y mi correo electrónico personal rebosaba de historias de otros que habían vivido experiencias similares. Pasaba las tardes leyéndolas, viendo mi propio dolor reflejado en cientos de variaciones. Luego llegó la llamada que lo cambió todo. Señorita Lane, soy Sandra Phillips de la oficina del fiscal del distrito de Denver. Hemos recibido información preocupante sobre su situación familiar, particularmente en relación con un incidente de 2013. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de información? Una vecina de su madre, una señora Chen, se presentó después de leer su historia en el Times. Tiene imágenes de vídeo de su cámara de seguridad que cree que capturaron una agresión. Dice que las ha guardado todos estos años, esperando a que usted se presentara. La señora Chen. Apenas la recordaba, una mujer mayor que vivía al otro lado de la calle, siempre cuidando su jardín. Me había saludado con la mano a veces cuando salía para la escuela, pero nunca habíamos hablado realmente. ¿Qué muestra exactamente el vídeo?, pregunté, aunque ya lo sabía. Parece mostrar a un hombre adulto forzando a una adolescente contra el marco de una puerta. El audio es limitado, pero es preocupante. Nos gustaría que viniera a revisarlo, que nos ayudara a determinar si le gustaría presentar cargos. Cargos. Cargos criminales contra Ray. La posibilidad ni siquiera se me había ocurrido. Había estado tan concentrada en sobrevivir, y luego en prosperar, que la justicia había parecido un lujo imposible. El estatuto de limitaciones para la agresión a un menor en Colorado. Tenemos 10 años. Todavía está dentro del plazo. Apenas. Acepté reunirme con ellos el lunes siguiente, y luego me senté en mi sala de estar tratando de procesar este desarrollo. En algún lugar, la señora Chen había guardado pruebas de la peor noche de mi vida, esperando a que estuviera lista para usarlas. Tyler llamó una hora después, sin aliento. Sierra, tienes que saberlo. Ray ha estado llamando por ahí tratando de conseguir que la gente escriba declaraciones de carácter para algún tipo de asunto legal. ¿Y mamá? Mamá me llamó llorando, suplicándome que te pidiera que no hicieras lo que sea que estés planeando. Todavía no he decidido nada, dije con sinceridad. Pero Tyler, podría haber evidencia en vídeo de esa noche. ¿De lo que hizo Ray? Silencio. Luego, bien. Espero que lo entierres. El fin de semana pasó en un torbellino de investigación legal y examen de conciencia. Una parte de mí quería dejarlo ir, seguir adelante sin mirar atrás. Pero otra parte, la joven de 17 años que se había ido en la oscuridad, magullada y asustada, quería que Ray enfrentara las consecuencias por una vez en su vida. El lunes por la mañana, me senté en una pequeña sala de visualización en la oficina del fiscal, viendo imágenes de seguridad granuladas de hace 11 años. Allí estaba yo, con 17 años y desafiante, parada en la entrada. Allí estaba Ray, saliendo furioso de la casa, agarrándome del brazo. El ángulo de la cámara lo captó todo, él arrastrándome hacia la puerta, el momento del impacto, mi cuerpo golpeando el marco. Es una agresión, clara como el agua, dijo la fiscal adjunta. Con la evidencia en vídeo y su testimonio, tenemos un caso sólido. Pero necesito ser honesta. Estos casos pueden ser difíciles. Probablemente se declare culpable de un cargo menor, podría no cumplir ninguna pena de cárcel. La pregunta es si vale la pena para usted pasar por el proceso. Pensé en Tyler,
todavía tratando de liberarse de la influencia de Rei, en otros niños de ese vecindario que podrían estar sufriendo en silencio, en la señora Chen, que había guardado esta evidencia durante más de una década, creyendo que algún día importaría. Sí, dije. Vale la pena. La noticia del arresto de Rei apareció en los periódicos locales, hombre de Aurora acusado de agresión después de que una publicación de blog viral llevara a evidencia en vídeo. Mamá me llamó 17 veces ese día. No contesté a ninguna de ellas. Pero Tyler sí lo hizo, y me informó. Está hecha un desastre. No paraba de decir que estás destruyendo a la familia, que Rei no es perfecto pero no se merece esto. Le dije que la familia fue destruida hace 11 años cuando lo eligió a él por encima de ti. ¿Cómo respondió a eso? Me colgó. Pero Carol, la amiga de mamá, me llamó más tarde. Dijo que mamá ha estado diferente últimamente, cuestionando cosas. Quizás esto finalmente rompa el control de Rei sobre ella. La audiencia preliminar se fijó para dentro de 6 semanas. Me dediqué a la preparación, trabajando con el fiscal para construir el caso más sólido posible. El vídeo era condenatorio, pero querían más, testigos de carácter, documentación del patrón de control y abuso. Fue entonces cuando los aliados inesperados comenzaron a surgir. Primero fue Tyler, quien proporcionó una declaración detallada sobre años de comportamiento controlador de Rei. Luego la tía Patricia, quien documentó sus preocupaciones y correos electrónicos a amigos a lo largo de los años. Incluso algunos exvecinos se presentaron con historias de cosas que habían presenciado pero no habían sabido cómo abordar. Pero la mayor sorpresa fue la carta que llegó a la oficina de mi abogado 3 semanas antes de la audiencia. Sé que no tengo derecho a pedir tu perdón, había escrito mamá con letra temblorosa, pero necesito que sepas que ahora lo veo. Todo. Lo que él era. Lo que dejé que hiciera. Lo que dejé que nos quitara. Estoy preparada para testificar si ayuda. Sé que es demasiado tarde para ser la madre que necesitabas entonces, pero quizás al menos pueda decir la verdad ahora. Me quedé mirando la carta durante mucho tiempo, tratando de sentir algo. ¿Vindicación? ¿Esperanza? Pero todo lo que sentí fue cansancio. Algunos puentes, una vez quemados, no podían reconstruirse. Solo podían ser reconocidos como cenizas. La audiencia llegó un martes por la mañana. Llevaba un traje de color carbón, profesional, serio, adulto. Pero debajo, llevaba una blusa de seda negra que había sido cortada del mismo rollo de tela que el vestido. Un amigo que trabajaba en moda me había ayudado a rastrearla, un pequeño trozo de continuidad con la chica que había comprado su primera armadura. Rei parecía más pequeño en la sala del tribunal, más viejo. Su abogado intentó presentar el vídeo como un malentendido, un momento de disciplina parental sacado de contexto. Pero las imágenes hablaban por sí solas. También lo hizo el testimonio de Tyler sobre el patrón de control. También lo hicieron los vecinos que se habían presentado. Y luego mamá subió al estrado. Parecía frágil, disminuida, como si el dolor la hubiera vaciado por dentro. Pero su voz fue firme mientras relataba esa noche, admitiendo que se había quedado mirando, demasiado asustada de perder su seguridad como para proteger a su hija. Le fallé a mi hija, dijo, mirándome directamente por primera vez en años. Elegí mi propia comodidad por encima de su seguridad, y he estado pagando por esa elección cada día desde entonces, aunque fuera demasiado terca para admitirlo. El rostro de Rei se puso morado mientras ella continuaba, detallando años de control financiero, manipulación emocional y las formas en que él había aislado sistemáticamente a nuestra familia de los sistemas de apoyo. Fue el testimonio de una mujer que finalmente despertaba de un largo y terrible sueño. Al final, Rei aceptó un acuerdo de culpabilidad, 18 meses de libertad condicional, clases de manejo de la ira y una orden de alejamiento permanente que lo mantenía alejado tanto de Tyler como de mí. No fue la justicia dramática que mi yo de 17 años podría haber deseado, pero fue algo. Un registro. ¿Responsabilidad? La verdad dicha en un tribunal de justicia. Fuera del juzgado, mamá se me acercó con cautela. Sierra, y yo. No lo hagas, dije suave pero firmemente. Me alegro de que hayas dicho la verdad. Me alegro de que estés recibiendo ayuda. Pero no podemos volver atrás. Han pasado demasiadas cosas. Ella asintió,
con lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé. Solo. Lo siento mucho. Y estoy muy orgullosa de en quién te has convertido. ¿A pesar de todo? No a pesar de, corregí. A causa de. Me convertí en quien soy porque tenía que hacerlo. Porque tú y Ray no me dejaron otra opción. Tyler estaba esperando junto a mi coche de alquiler, con una bolsa de lona a sus pies. Se mudaba a Denver, comenzando de nuevo con un trabajo en una startup tecnológica con la que lo había ayudado a contactar. La casa se vendería, las ganancias se dividirían según el testamento de la abuela, dándole suficiente para un verdadero comienzo. ¿Estás listo?, le pregunté. Sí. ¿Solo? Gracias. Por todo. Por mostrarme que había otra forma de vivir. Mientras nos alejábamos de Aurora, pensé en círculos que se cerraban y nuevos que comenzaban. El vestido que lo empezó todo estaba retirado ahora, colgado en mi armario como una pieza de museo, pero su trabajo estaba hecho. Me había llevado de adolescente asustada a adulta exitosa, del silencio a la verdad, de víctima a lo que fuera ahora. Superviviente parecía una palabra demasiado pequeña. El blog se había convertido en un contrato para un libro. La historia se había convertido en un movimiento. Los $47,000 se habían convertido en evidencia en una demanda civil que mi abogado estaba construyendo. Pero lo más importante, la chica de 17 años que había comprado un vestido con su primer sueldo se había convertido en una mujer que entendía que algunas cosas valían más que el dinero, más que la paz familiar, más que las mentiras cómodas. Había aprendido que a veces lo más caro que podías hacer era quedarte en silencio, y lo más valioso que podías poseer era tu propia verdad. Llevada como una armadura, negra como la noche y el doble de fuerte. La solicitud de reunión llegó a través de mi asistente un jueves por la mañana, 6 meses después de la audiencia. Su madre quisiera programar una hora para reunirse. Dice que es sobre la venta de la casa y algunos artículos de su abuela. Me quedé mirando el mensaje, sorprendida de que hubiera pasado por canales profesionales en lugar de intentar enviar un mensaje de texto o llamar directamente. Quizás finalmente estaba aprendiendo sobre los límites. Prográmelo para el próximo martes, a las 2 de la tarde en el Marriott del centro, le dije a mi asistente. Sala de conferencias B. Y por favor, organice la presencia de seguridad. Tyler me había advertido que ella había estado tratando de contactarme a través de él, pero él se había mantenido firme. Él estaba prosperando en Denver, compartiendo un apartamento con otros 2 jóvenes profesionales, tomando clases nocturnas de informática. La venta de la casa le había dado un respiro para averiguar quién era sin la sombra de Ray cerniéndose sobre cada decisión. El martes llegó, fresco y brillante. Me vestí con cuidado, un traje azul marino esta vez, una armadura profesional para un tipo diferente de batalla. En mi maletín, llevaba la carpeta que había estado preparando durante meses, extractos bancarios, registros de transferencias, una copia impresa de cada mensaje de texto pidiendo dinero durante la última década. Mamá ya estaba esperando cuando llegué, y verla me detuvo en seco. Había perdido peso. Su pelo era de su gris natural, y llevaba un simple cardigan en lugar de los atuendos exagerados en los que Ray siempre había insistido. Se veía más pequeña, más vieja, más real de lo que la había visto en años. Gracias por recibirme, dijo en voz baja. Me senté frente a ella, con la mesa de conferencias entre nosotras como un foso. Dijiste que esto era sobre las cosas de la abuela. En parte. Sacó un sobre Manila. Estos son los artículos de su caja de seguridad que pertenecen a tu padre. Yo. Pensé. Sabía que ella querría que los tuvieras. Tomé el sobre pero no lo abrí. ¿Y la otra parte? Sacó su chequera, con las manos temblando ligeramente. He estado revisando nuestras finanzas. Mis finanzas, ahora. Encontré registros de todo el dinero que enviaste a lo largo de los años. $47,832. ¿Eso es correcto? Quiero devolvértelo. Me recliné, estudiándola. ¿Con qué dinero? ¿Y por qué ahora? La venta de la casa, después de la parte de Tyler y los honorarios legales, me dejó con unos $60,000. Me he estado quedando con Carol, trabajando turnos extra. No necesito.
No merezco quedarme con dinero que te fue quitado bajo falsos pretextos. No fue quitado. Lo envié voluntariamente. ¿Lo hiciste? Sus ojos se encontraron con los míos, más claros de lo que los había visto en años. ¿O te manipulé con culpa y la ilusión de obligación familiar sin dar nada a cambio? La honestidad fue discordante. Esta no era la madre que conocía, la que hablaba con justificaciones y revisiones. ¿Qué te pasó?, pregunté. Casi sonrió. Pasó la terapia. Ordenada por el tribunal para Rey, voluntaria para mí. Resulta que cuando pasas 15 años con alguien que controla cada aspecto de tu vida, olvidas cómo pensar por ti misma. La terapeuta. Me está ayudando a recordar quién era antes, quién podría ser capaz de llegar a ser todavía. ¿Y quién es esa? Todavía no lo sé. Pero sé quién no quiero ser más. La mujer que eligió la comodidad de un hombre por encima de la seguridad de su hija. La mujer que borró la memoria de su primer marido para acomodar el ego de su segundo marido. La mujer que, su voz se quebró, que se quedó en esa cocina y vio cómo lastimaban a su hija adolescente y no hizo nada. Dejé que el silencio se extendiera, procesando esta versión de mi madre, responsable, consciente de sí misma, aparentemente genuina en su arrepentimiento. El dinero, continuó, extendiendo un cheque. No es suficiente. Nada podría ser suficiente. Pero es lo que puedo hacer ahora. No quiero tu dinero. Entonces dónalo. Quémalo. Enmárcalo como un recordatorio de lo que no se debe hacer. Pero no puedo quedármelo. Cada dólar representa un momento en que te fallé, una vez que me aproveché de tu éxito mientras te resentía por ello. Deslizó el cheque sobre la mesa. 47,832 dólares. Todo lo que había dado, devuelto. ¿Y qué hay de Rey?, pregunté. Su rostro se endureció. La violación de la orden de alejamiento lo llevó a la cárcel por 30 días. Su hermana pagó la fianza, pero ahora se queda con ella. El divorcio será definitivo el próximo mes. ¿Te estás divorciando de él? Debería haberme divorciado de él hace 11 años. En el momento en que te puso las manos encima. Pero entonces era una cobarde. Estoy tratando de no serlo ahora. Tomé el cheque, estudiándolo. Este dinero había significado tanto en diferentes momentos, supervivencia para ellos, resentimiento para mí, evidencia de una relación que solo funcionaba en una dirección. Ahora era solo papel y números. Si tomo esto, dije lentamente, no arregla nada. No tenemos de repente una relación. El pasado no se borra. Lo sé. No estoy tratando de comprar el perdón. Estoy tratando de equilibrar la balanza. Quizás para dejar de quitarte, aunque nunca pueda devolverte lo que realmente importa. Doblé el cheque y lo puse en mi maletín. Lo donaré. Hay un programa para adolescentes que salen del sistema de acogida. Les ayuda a establecerse. Parece apropiado. Mamá asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. A tu padre le habría gustado eso. Siempre quiso ayudar a los niños que no tenían ventajas. Háblame de él, dije de repente. El verdadero él, no la versión de Rey. Durante la siguiente hora, habló de David Lane, terapeuta respiratorio, guitarrista aficionado, el hombre que lloró cuando yo nací y pasó horas solo sosteniéndome. Que volvía a casa de un doble turno para ayudar a pagar su nueva casa cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Que había estado planeando llevarme al zoológico ese fin de semana por primera vez. Habría estado tan orgulloso de ti, terminó. La forma en que te defendiste, la carrera que construiste, la persona en la que te convertiste. Él era así, decidido, con principios. Lo sacas de él. Ojalá lo recordara. Eras muy joven. Pero a veces, la forma en que apretabas la mandíbula cuando te concentrabas, o como tarareabas mientras trabajabas. Puro David. Rey odiaba esos momentos. Creo que porque le recordaban que nunca fuiste realmente suya para controlar. Nos sentamos en silencio por un momento, compartiendo el dolor de lo que debería haber sido, un padre que vivió, una madre que protegió, una familia que eligió el amor sobre el control. Debería irme, dijo mamá finalmente, recogiendo su bolso.
Gracias por recibirme, por escuchar. Mamá, la llamé cuando llegó a la puerta. Se giró, con una chispa de esperanza en sus ojos. Me alegro de que estés recibiendo ayuda. Espero que encuentres a quien se supone que debe ser. Quizás, dijo en voz baja. Empezaré por intentar ser la madre que merecías, aunque sea demasiado tarde para nosotras. Quizás pueda aprender a ser mejor para otra persona. Trabajo voluntario, quizás, con niños que necesitan defensores. Eso suena como un buen comienzo. Se fue, y me senté sola en la sala de conferencias, procesando. El cheque en mi maletín se sentía más pesado que su peso en papel, $47.000 de historia complicada, convertidos en esperanza para niños que necesitaban lo que yo había tenido que proporcionarme a mí misma. Esa noche, Tyler vino a cenar a mi apartamento. Le conté sobre la reunión, le mostré el cheque. Realmente lo está intentando, dijo, sorprendido. Quizás. O quizás esto es solo otra actuación. El tiempo lo dirá. ¿No confías en ella? No confío en nadie que me haya mostrado quién es tan claramente. Pero puedo apreciar el esfuerzo. Y puedo esperar que se convierta en alguien mejor, aunque no sea para mi beneficio. Comimos comida tailandesa y hablamos de sus clases, su nueva novia, la vida que estaba construyendo libre de la sombra de Rey. Él también estaba viendo a un terapeuta, desentrañando años de que le dijeran que no valía nada sin la guía de Rey. He estado pensando en ese vestido, dijo de repente. El famoso vestido. Lo que representaba. ¿Qué pasa con él? Quiero comprar algo así. No un vestido, obviamente. Pero algo que sea solo mío, que represente mi libertad. Quizás un portátil realmente bueno para la escuela. Algo que yo elija, para lo que ahorre, que me gane. Eso suena perfecto. ¿Me ayudarás a elegirlo? Tú sabes de ordenadores y compras simbólicas. Sonreí. Por supuesto. Después de que se fue, me senté en mi escritorio y escribí una carta para acompañar el cheque de donación. Les conté sobre una chica de 17 años que había comprado un vestido con su primer sueldo, que se había visto obligada a irse de casa por negarse a llamar papá a un hombre violento, que había construido una vida de todos modos. Les pedí que usaran el dinero para niños que enfrentaban elecciones imposibles similares, que necesitaban su propia versión de un vestido de $78, algo que les perteneciera solo a ellos, que representara un futuro más allá de sus circunstancias actuales. Luego abrí el sobre que mamá me había dado. Dentro había fotos de mi padre que nunca había visto, su tarjeta de identificación del hospital, una púa de guitarra y una carta que me había escrito antes de que yo naciera. Mi pequeña. Aún no estás aquí, pero ya te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Prometo protegerte, apoyar tus sueños, asegurarme de que siempre sepas tu valor. El mundo puede ser duro a veces, pero nunca lo enfrentarás sola. Con amor, papá. Lloré entonces, por la protección que nunca había recibido, el apoyo que había tenido que encontrar en otro lugar, las promesas rotas por un conductor ebrio una noche de martes cualquiera. Pero también por la fuerza que había encontrado de todos modos, los sueños que me había apoyado a mí misma, el valor que había aprendido a reconocer sin la validación de nadie. El vestido negro colgaba en mi armario, retirado pero no olvidado. Había hecho su trabajo, llevándome de víctima a superviviente a lo que fuera ahora. Alguien que podía sentarse frente a su madre y aceptar un cheque por $47,000, sin inmutarse. Que podía ayudar a su hermano a elegir su propio símbolo de libertad. Que podía donar dinero manchado de sangre para ayudar a otros niños a escapar. Mañana habría nuevos desafíos. El libro estaba casi terminado. Los compromisos para dar charlas estaban aumentando. La demanda civil contra Rey avanzaba. Pero esta noche, sostuve la carta de mi padre y sentí el peso de la fuerza heredada. Del tipo que no puede ser arrebatada por marcos de puertas o demandas o el precio de la paz familiar. Algunas cosas no estaban a la venta. Algunas cosas no podían ser devueltas. Y algunas cosas, como la verdad, como la dignidad, como el derecho a tu propia historia, valían todo lo que tenías que pagar para conservarlas. La demanda civil concluyó un jueves lluvioso de abril, casi un año después de que todo comenzara. Rey la había combatido inicialmente, contratando abogados que no podía pagar.
haciendo amenazas que no podía cumplir. Pero las imágenes de seguridad, los registros bancarios y los testimonios de los testigos tienen una forma de hacer que incluso las personas más beligerantes se enfrenten a la realidad. El juez me otorgó $30.000 en daños y perjuicios, no la cantidad total que había solicitado, pero suficiente para dejar una declaración. Ray también fue condenado a pagar mis honorarios legales y se le emitió una orden de alejamiento permanente, para que no contactara ni a mí ni a Tyler. Había envejecido visiblemente durante el proceso, su fanfarronería reemplazada por una aceptación hosca de que su reino se había desmoronado. Doné el dinero del acuerdo al mismo programa que había recibido el reembolso de mamá. La directora llamó para agradecérmelo personalmente, diciéndome que usarían los fondos para crear el Premio a la Independencia, una subvención para jóvenes adultos que escapan de hogares abusivos para comprar ropa profesional para entrevistas de trabajo. Lo llamaremos el Fondo del Vestido Negro, dijo, por tu historia. ¿Está bien? Es perfecto, le dije, con la garganta apretada por la emoción. El libro se publicó en junio con críticas que lo calificaron de dolorosamente honesto y un examen necesario del abuso financiero familiar. La gira me llevó a 15 ciudades donde conocí a cientos de personas que habían vivido variaciones de mi historia. Trajeron sus propios objetos simbólicos, un maletín de segunda mano, una tarjeta de identificación de un instituto de formación profesional, un par de zapatos que los habían sacado del infierno. Tyler vino a mi lanzamiento en Denver, trayendo a su novia y el portátil que se había comprado él mismo. De primera línea, pagado con su propio dinero de su nuevo trabajo como desarrollador junior. Estaba tomando clases nocturnas de ciberseguridad, siguiendo un camino que yo había ayudado a iluminar pero que recorría enteramente por sus propios medios. Me han aceptado en el programa de licenciatura, me dijo después de la lectura. A tiempo completo a partir del otoño. La próxima semana presento mi renuncia en el almacén. Eso es increíble. ¿Cómo te sientes al respecto? Aterrado. Emocionado. Libre. Sonrió. Finalmente entiendo por qué te aferraste a ese vestido. Cuando compras tu propio futuro, nadie puede quitártelo. Mamá no vino al lanzamiento, pero envió una tarjeta. Orgullosa de ti. Orgullosa de tu verdad. Trabajando en la mía. Patricia me dijo que mamá había comenzado a trabajar como voluntaria en un refugio de violencia doméstica, usando su experiencia para ayudar a otras mujeres a reconocer las señales de control financiero. Ahora vivía en un pequeño apartamento, trabajaba a tiempo completo, asistía a terapia 2 veces por semana, construyendo algo que eventualmente podría parecerse a una vida. Los compromisos para dar charlas crecieron de librerías a conferencias. Me encontré en paneles sobre abuso económico, hablando en salas llenas de trabajadores sociales y legisladores sobre las formas ocultas en que las familias pueden atrapar a sus hijos en ciclos de explotación. El vestido siempre venía conmigo, cuidadosamente doblado en mi maleta, aunque ya rara vez lo usaba. Se había convertido más en un símbolo que en una prenda, más en un talismán que en una armadura. Una noche, después de un panel particularmente intenso en una conferencia de liderazgo femenino, una joven se me acercó. No podía tener más de 20 años, aferrada a una mochila gastada. Me voy mañana, susurró. Mi familia, es como tu historia, pero diferente. Controlan todo, se quedan con mis sueldos, me dicen que les debo por criarme. Pero he estado ahorrando en secreto. Compré ropa de entrevista en Goodwill. Tengo un trabajo asegurado a 2 estados de distancia. ¿Eres valiente?, le dije. Tengo miedo. Está bien. Valiente y asustada no son opuestos. A menudo son la misma cosa. Me abrazó entonces, fuerte y rápido, antes de desaparecer entre la multitud. Nunca supe su nombre, pero pensé en ella a menudo, otra chica con su propia versión de un vestido negro, escribiendo su propia historia de escape. El cierre final de la casa estaba programado para el 1 de octubre. Volé de regreso a Denver desde un compromiso en Seattle, y Tyler me encontró en la propiedad para una última inspección. Las habitaciones estaban vacías ahora, resonando con posibilidades en lugar de recuerdos. Parece más grande sin sus cosas, observó Tyler. Todo lo parece, una vez que limpias lo que no pertenece. Nos quedamos en la cocina, junto al marco de la puerta que lo había cambiado todo. La madera estaba rozada, ordinaria,
solo una transición entre habitaciones, no el monumento a la violencia que había sido en mis pesadillas durante más de una década. ¿Estás bien?, preguntó Tyler. Sí. Es solo un umbral. Los nuevos propietarios eran una familia joven, esperando su segundo hijo. Tenían planes de renovar la cocina, actualizar los baños, llenar el espacio con nuevas risas. Me gustaba pensar en niños creciendo aquí que solo conocerían los marcos de las puertas como pasajes a un lugar mejor. Esa noche, en mi apartamento con vistas al horizonte de Denver, saqué el vestido negro de mi armario por última vez. Mostraba su edad, un hilo suelto por aquí, una decoloración por allá. 11 años de simbolismo habían dejado su marca. Lo puse sobre mi cama, alisando la tela. Mañana, lo llevaría al Departamento de Preservación Textil del Museo de Arte de Denver. Lo habían aceptado como parte de su colección de cultura contemporánea, un artefacto de resiliencia en forma material. Grupos escolares lo verían, leerían la placa sobre el abuso económico y el distanciamiento familiar y el precio de la libertad. Pero esta noche, todavía era solo mi vestido. El que había comprado con esperanza y usado con desafío. El que ella había exigido de vuelta, como si pudiera reclamar mi independencia reclamando mi ropa. El que había valido mucho más que $78, aunque eso había sido todo lo que tenía para gastar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido, pero el código de área era familiar. Soy tu madre. Quería que supieras que hoy le conté a mi grupo de terapia sobre el vestido, sobre por qué lo quería de vuelta. Nunca se trató del vestido. Se trataba de control, de intentar arrastrarte de nuevo a una vida donde yo tenía poder. Ahora lo veo. Siento que me haya llevado tanto tiempo. Me quedé mirando el mensaje durante un largo momento, luego escribí de vuelta. Gracias por verlo. Eso importa. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Finalmente, te quiero. Sé que eso no arregla nada, pero es verdad. No respondí. Algunas verdades llegan demasiado tarde para cambiar algo, aunque sean reales. Pero tampoco borré el mensaje. La gira del libro se reanudaría la próxima semana. Se hablaba de un documental, quizás una serie de podcast explorando otras historias como la mía. El fondo del vestido negro había ayudado a 17 jóvenes hasta ahora, cada uno comprando su propia pieza de independencia. Tyler estaba prosperando. Mamá lo estaba intentando. Ray era problema de otra persona ahora. ¿Y yo? Estaba de pie en mi propio apartamento, con un éxito que iba más allá de los sueños más salvajes de la sierra de 17 años, rodeada de una vida que había construido desde cero. La chica que había comprado un vestido con su primer sueldo se había convertido en una mujer que entendía que la libertad no era algo que se compraba una vez, era algo que se elegía cada día, una y otra vez, sin importar el costo. Mañana, el vestido se convertiría en historia. Pero esta noche todavía era mío, un recordatorio de que algunas cosas, dignidad, verdad, el derecho a dejar lo que te daña, nunca están a la venta, sin importar quién crea que te posee. Brindé con una copa de vino por el vestido, por la chica que lo compró, por todos los que todavía están ahorrando para su propio escape. Por la señora Chen, que guardó las pruebas. Por la abuela, que mantuvo la fe. Por Tyler, que encontró su coraje. Incluso por mamá, que quizás aún encuentre su camino hacia alguien que valga la pena ser. Las luces de la ciudad brillaban más allá de mis ventanas, cada una historia, una lucha, una esperanza. En algún lugar, alguien estaba planeando su escape. Alguien estaba comprando su primera pieza de libertad. Alguien estaba aprendiendo que la familia no siempre es sangre, que el amor no siempre es control, que quedarse no siempre es fuerza. A todos ellos, les ofrecí la única sabiduría que tenía. Su vestido está ahí fuera. Su libertad es posible. Su verdad importa. No lo devuelvan. No por nadie. No por ningún precio. Nunca. Muchas gracias por escuchar esta historia. Me encantaría saber desde dónde están escuchando. Por favor, comenten abajo y compartan sus pensamientos sobre el viaje de Sierra. Si esta historia resonó con ustedes, por favor suscríbanse al canal y denle al botón de me gusta. Y si quieren que más gente escuche esta historia,
Por favor denle al botón de me gusta para ayudar a que llegue a otros que podrían necesitar escuchar que vale la pena luchar por su libertad. Su apoyo lo significa todo. Hasta la próxima vez, sigan escribiendo su propia historia.